vamos a hablar de la fase preanalítica del proceso analítico. Empezaremos con la definición del proceso analítico, después la selección del método, la toma de muestra, el tipo de muestreo, los ejemplos de toma de muestra para análisis medioambientales, la conservación y transporte de muestras, el tratamiento preanalítico de la muestra y, por último, los problemas. Definición del proceso analítico. Al plantearse un problema analítico surgen una serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿cuál es el analito o analitos que determinar? ¿Qué exactitud y precisión se requieren? ¿De qué metodologías analíticas se dispone para su determinación? ¿Qué característica tiene la muestra? ¿De cuánta muestra se dispone? ¿Cuál es el intervalo de concentraciones que se estima de analito en la muestra? ¿Qué componentes de la matriz interferirán en la determinación? ¿Cuántas muestras deben analizarse? ¿Quién va a realizar las determinaciones analíticas? Selección del método analítico. El método se elige después de haber definido claramente el problema analítico y el objetivo final de las determinaciones analíticas. Por ejemplo, si hay un problema de contaminación de agua potable, se diseñará un método analítico que permita conocer los compuestos causantes de esa contaminación, analitos que probablemente se encuentren en bajas concentraciones. El método seleccionado se validará con la finalidad de asegurar que permitirá conseguir el objetivo analítico. En el problema propuesto será válido un método que, además de ser exacto y preciso, tenga capacidad de determinar concentraciones de analito muy bajas, es decir, un método que tenga un límite de detección muy bajo. Toma de muestra. Muestreo. Selección de una o varias porciones, es decir, alícuotas, del material objeto de análisis para que sean sometidas al proceso analítico. Según el plan de muestreo, este puede ser intuitivo, estadístico o dirigido. Muestra primaria, también denominada muestra bruta, es la muestra resultante de la primera selección del material objeto de análisis. Generalmente es de gran tamaño y se toma directamente de la población. Tiene que ser representativa de la población objeto de estudio. Muestra de laboratorio o muestra analítica, obtenida a partir de la muestra primaria, sometida a un tratamiento para homogeneizarla y hacerla adecuada al proceso analítico. Alícuotas, porción bien definida por la masa y por el volumen de la muestra analítica que se utiliza para hacer las determinaciones analíticas. El muestreo o toma de muestra constituye una etapa del proceso muy importante, porque la calidad de un resultado nunca puede ser superior a la calidad de la muestra. Es, sin embargo, la etapa que causa más errores analíticos. Se analiza una porción pequeña de la muestra que llega al laboratorio, pero el resultado se refiere al material total. El primer requisito de la muestra que llega al laboratorio es que sea representativa del material total, es decir, que las determinaciones analíticas reflejen fielmente la composición y las características esenciales de la muestra objeto de estudio. Pero, ¿qué son las características esenciales? Por ejemplo, si un sólido presenta partículas de diferente tamaño, el tamaño es una característica esencial, y la muestra no será representativa si se excluyen las partículas más grandes o las más pequeñas. Conseguir que la muestra sea representativa es más fácil si la muestra es homogénea. Los gases y líquidos generalmente se consideran homogéneos, pero no siempre es así. Por ejemplo, un líquido que fluye a través de una tubería puede tener diferente composición en el centro de la tubería que en la proximidad a la pared de la misma, porque la velocidad del flujo es diferente en ambas zonas y porque el contacto del líquido con el material de la tubería puede alterar su composición. Una mezcla de gases puede estar separada en capas, debido a la distinta densidad de cada uno de los gases. Cuando el material objeto de análisis no es homogéneo, para obtener las muestras primarias de composición uniforme, se deben realizar tomas de muestras en diferentes puntos y mezclar las muestras obtenidas. También es importante considerar la cantidad de muestra a tomar, lo cual depende de la proporción del analito en la muestra, la exactitud y precisión requeridas, entre otros factores. Por ejemplo, si el analito se encuentra en las cantidades traza, se requiere mayor cantidad de muestra que si es un componente mayoritario de la muestra. Factores limitantes, sin embargo, son la disponibilidad y el coste de la muestra. La determinación de cantidades traza en una muestra de alto coste, escasa o difícil de obtención requiere utilizar un microanálisis o un ultramicroanálisis. Para evitar errores en el muestreo es importante realizar un plan de muestreo, en el que hay que considerar un protocolo de trabajo y una formación del personal responsable sobre las instrucciones concretadas de realizar el muestreo, el material necesario para realizar el muestreo, espátulas, jeringas, envases adecuados y, en algunos casos, material de protección personal, el adecuado etiquetado o identificación de la muestra, las condiciones para conservado y transporte de la muestra para evitar su deterioro o contaminación.
Se debe informar acerca del muestreo, registrando en cada uno de ellos cómo se ha tomado la muestra y si ha habido algún problema o circunstancia no prevista. Los tipos de muestreo que podemos encontrar son: al azar, que consiste en un procedimiento de muestreo para análisis de materiales que se presentan como unidades uniformes, como pastillas o botellas de agua mineral. Las unidades para análisis son escogidas al azar y pueden ser: muestreo regular. Se eligen al azar un número determinado de unidades a analizar del total, donde cada una tiene la misma probabilidad de ser elegida. O muestreo estratificado, donde se eligen dentro de las unidades de muestreo estados o subdivisiones del total y se toman aleatoriamente las unidades al analizar. Otro tipo de muestreo que podemos encontrar es el intuitivo, donde se seleccionan por decisión personal la porción del material a analizar, como por ejemplo debido a un cambio de color o textura de la sustancia a analizar, o cuando se observa alguna alteración puntual en una muestra. El muestreo estadístico es la selección que se basa en las reglas estadísticas. Para poder aplicarla, debe conocerse el tipo de distribución del analito o analitos en la muestra. Generalmente se considera una distribución gaussiana. En este caso, se puede determinar estadísticamente el número de muestras a tomar para conseguir una incertidumbre mínima en los resultados analíticos. El muestreo dirigido es un muestreo que se aplica para obtener una información específica en la muestra. Por ejemplo, el análisis de trazas de metales pesados en las partículas en suspensión en el aire. Y por último, el muestreo de protocolo, cuando se debe seguir un procedimiento de muestreo detallado en una norma, método, estándar, publicación oficial, etc. Algunos ejemplos de toma de muestras para análisis medioambientales son: muestras gaseosas. Un mostrador de partículas en suspensión y gases inorgánicos en aire consta de un tubo relleno de material adecuado que se conecta a una bomba de succión. Por él pasa un determinado volumen de aire que se controla mediante el caudal del sistema y la bomba. Las partículas quedan retenidas en el filtro de teflón. Por ejemplo, los gases como el SO2 son retenidos por el lechón de carbono impregnado en un reactivo que lo transforma en SO4 2-, quedando absorbido en el soporte activo. Muestras líquidas. Se utilizan módulos automáticos para tomar una muestra de agua de lagos, ríos o mares a diferentes profundidades y en diferentes momentos, siguiendo un plano de muestreo. Un muestrador automático consta de una sonda de longitud variable por donde se aspira la muestra, una bomba de succión, un distribuidor automático de las muestras, un automostrador de 20 a 100 contenedores y un microprocesador de control del proceso. La única precaución es emplear contenedores adecuados para evitar contaminaciones como pérdidas o ganancias de elementos traza durante el transporte y conservación de la muestra. Y por último, las muestras sólidas, por ejemplo, en el estudio de la contaminación del suelo, que es frecuente utilizar un muestreo superficial y a distintas profundidades, o bien tomar la muestra en la superficie y una profundidad dada. Hay que evitar la modificación de las características químicas, físicas, físico-químicas y biológicas de las muestras en el transporte y conservación de las mismas antes de realizar las determinaciones analíticas. En muestras inorgánicas se utilizan recipientes de material inerte, limpios, secos y herméticamente cerrados. No se deben utilizar recipientes de vidrio cuando se toman muestras de carácter muy básico, ya que estas atacan el vidrio. No se deben utilizar recipientes de plástico cuando el analito se encuentra en bajas concentraciones porque puede tener tendencias a absorberse en las paredes del recipiente. En muestras orgánicas o biológicas se utilizan recipientes con las mismas características que los utilizados en las muestras inorgánicas, pero además es esencial que estén esterilizados para evitar la acción de microorganismos y enzimas. El vidrio y algunos plásticos se esterilizan bien. En ocasiones se utilizan aditivos como antisépticos, alcohol o formol o productos químicos como benzoatos o nitritos. En muchos casos se utiliza material desechable. Tratamiento preanalítico de la muestra. Denominación genérica que describe las operaciones previas a la fase analítica realizadas en la muestra primaria con el fin de adecuarla a la medida de la señal analítica. Hay varios métodos de tratamiento preanalítico de muestras. A. Tratamientos físicos. Pulverización y tamizado de sólidos. Cuando la muestra es sólida, se puede pulverizar mediante mortero y pistillo. Si la muestra es muy dura, se utiliza un mortero de diamante. Para materiales blandos, se puede utilizar una trituradora. Una vez pulverizada, la muestra se puede tamizar con tamices de diferente número de malla. A mayor número de malla, menor es el tamaño de los orificios. El objetivo fundamental es homogeneizar la muestra, pero
También se utiliza para facilitar la disolución de una muestra sólida o para obtener pastillas o comprimidos para ser utilizados en técnicas instrumentales como la espectroscopía de absorción en el infrarrojo. Preparación de muestras para analizarlas como sólidos. Ciertas técnicas especializadas en el análisis de muestras sólidas requieren pulimentar la muestra, realizar un corte con un microtomo o bien comprimirla en forma de disco. Desecación, liofilización. Son también métodos de conservación de las muestras. La desecación es el proceso destinado a eliminar el agua de la muestra. Una de las prácticas habituales es la desecación en horno a 100 grados centígrados hasta peso constante. No es adecuada si la muestra contiene compuestos termolábiles o volátiles. En estos casos es mejor recurrir a la liofilización. La liofilización es la desecación a vacío de muestras previamente congeladas. Filtración de líquidos y gases. En muestras líquidas o gaseosas se pueden encontrar partículas sólidas en suspensión que es necesario separarlas por filtración o por centrifugación para evitar interferencias en la fase analítica. En ocasiones, interesa conocer la concentración de las partículas en suspensión. Por ejemplo, en el agua se puede determinar la concentración de sólidos suspendidos, siendo este uno de los parámetros analíticos que se determinan para conocer la calidad de un agua potable. Para ello, se filtra un volumen conocido de agua a través de un filtro de fibra de vidrio previamente pesado. A continuación, se seca el filtro hasta peso constante y se pesa para conocer el aumento de peso del mismo. El resultado se expresa como miligramos litro o gramos litro de sólidos en suspensión. B. Puesta en disolución. Se trata de resolver la muestra sólida, generalmente ya sometida a un tratamiento físico en agua o con otros disolventes. Se consigue mediante el tratamiento de la muestra sólida con un disolvente adecuado a temperatura ambiente o en caliente, mediante el cual desaparece por completo la fase sólida. El disolvente puede desleír toda la muestra o parte de ella, pero siempre incluyendo el analito. Las condiciones de disolución deben ser suficientemente suaves para que no haya pérdidas de analito o que éstas sean mínimas. El método de disolución ideal será el que reúna los siguientes requisitos: que sea eficaz, se disolverá toda la muestra; rápido, uso de disolventes de alta pureza; sin pérdidas de analito por volatilización, absorción en las paredes del material de vidrio o por tratamiento con calor. Las técnicas de disolución pueden ser lixiviación o extracción sólido-líquido, proceso de disolución parcial y selectiva de uno o más componentes de la muestra sólida. Consiste en hacer pasar un disolvente a través de un sólido pulverizado para que se produzca la disolución de uno o más de los componentes solubles del mismo. Muchos productos orgánicos naturales se separan de la muestra mediante lixiviación. Por ejemplo, el azúcar se separa por lixiviación de la remolacha con agua caliente. Los aceites vegetales se recuperan a partir de semillas mediante lixiviación con disolventes orgánicos. Disolución en agua. Rápido y sencillo, y a veces poco eficaz. Siempre que sea posible, la muestra se disuelve en agua. Vía seca. Calcinación. Se calienta la muestra colocada en un crisol en un horno que alcanza temperaturas muy elevadas. Mufla. Se aplica minerales y otros materiales sólidos para llevar a cabo una descomposición térmica o la eliminación de la fracción volátil. Vía húmeda. Disolución en ácidos fuertes incluye la descomposición de muestras empleando ácidos fuertes solos o en mezclas, en sistemas abiertos a presión atmosférica o en sistemas cerrados bajo presión. Se destruye la materia orgánica. Se utilizan ácidos no oxidantes como el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico o ácido perclórico diluido. Ácidos oxidantes como el ácido nítrico y el ácido perclórico concentrado y caliente o mezclas de algunos de ellos, en frío o en caliente. Digestión ácida. La mezcla de ácidos, como el agua regia, también es muy eficaz. La digestión ácida se puede llevar a cabo en un horno microondas, logrando temperaturas y presiones elevadas en periodos de tiempo muy cortos. Técnica de fusión. Se mezcla la muestra con un compuesto básico como el carbonato de sodio y se funde en un crisol a altas temperaturas. Se consigue que la muestra o parte de ella se transforme en otros compuestos sólidos fáciles de disolver en agua. Se destruye la materia orgánica.
Preconcentración o dilución de muestras líquidas. Se utilizan en muestras líquidas o bien en sólidos previamente disueltos. Cuando el analito se encuentra en bajas concentraciones, la muestra en estado líquido se somete a un proceso de eliminación de disolvente, generalmente por calentamiento, para que el analito se encuentre en mayor concentración. Una vez hecha la determinación analítica, en el cálculo de los resultados se debe considerar el factor concentración. Cuando el analito se encuentra en altas concentraciones, se diluye la muestra y una vez realizada la determinación analítica se tiene en cuenta el factor dilución al calcular los resultados. Derivatización. Una vez que se ha solubilizado el analito, es importante que la disolución tenga una propiedad que sea proporcional a la concentración del analito y que pueda medirse. Si no es así, en ocasiones se realiza una transformación química del analito de forma controlada y cuantitativa, que permita su determinación. Este proceso se denomina derivatización. Por ejemplo, en el caso de una cromatografía con detección por fluorescencia, aquellos compuestos de la muestra que no sean fluorescentes se pueden transformar en especies fluorescentes mediante la reacción con un reactivo derivante adecuado, de modo que den señal en el detector y se puedan determinar por este método. Eliminación de interferentes. La presencia de compuestos interferentes en la muestra analítica produce un error en la medida analítica. Se utilizan diferentes métodos para eliminar los compuestos interferentes presentes en la matriz de la muestra. Entre ellos está la cromatografía, la extracción con disolventes, el tratamiento con agentes complejantes que reaccionan específicamente con el interferente, etc. Centrifugación. Consiste en la separación de compuestos con diferente densidad mediante la fuerza centrífuga. Es, por ejemplo, el tratamiento que se realiza en la sangre coagulada para separar el suero sanguíneo del coágulo y las células sanguíneas. En el suero se determinan habitualmente muchos parámetros para el diagnóstico y seguimientos de muchas patologías. Destilación. Es el procedimiento más utilizado para la separación y purificación de líquidos y es el que se utiliza siempre que se desea separar un líquido de sus impurezas no volátiles o bien para eliminar en un líquido un compuesto interferente volátil. Consiste en separar dos líquidos con diferentes puntos de ebullición por medio de calentamiento y posterior condensación de las sustancias. El proceso consta de dos fases. La primera, en la que el líquido pasa a vapor, y la segunda, en la que el vapor se condensa y pasa de nuevo al líquido. En ocasiones, la destilación se utiliza para separar de la muestra un analito volátil. Por último, problemas que pueden surgir en la toma de muestras y en el tratamiento preanalítico. Pérdida de agua de compuestos volátiles por exposición a calor, pérdida de componentes por absorción en las paredes de materiales utilizadas en el pretratamiento, absorción de agua por exposición a medios húmedos, alteraciones de muestras fotosensibles por exposición a la luz o de muestras susceptibles de oxidación por exposición al aire, desnaturalización de proteínas y de compuestos termolábiles a temperaturas altas y contaminación microbiana en muestras biológicas manipuladas en ambientes no estériles.